Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues ya estamos en el programa Perfiles. Hoy tenemos una distinguida personalidad que nos acompaña. De antemano agradezco a nuestra amiga Norma Yolanda Armenta Domínguez. Gracias por acompañarnos en este programa Perfiles. No, hombre, al contrario, muchas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto esta oportunidad y sobre todo que creo que soy la primera mujer que viene a tu programa. De hecho, fíjate que eres la primera mujer, pero aparte esperemos que no sea la última, que en otra ocasión también tengamos oportunidad de seguir conversando, porque creo que la tarde de hoy vamos a conocer de tu persona en muchos aspectos de la vida, no solo desde el punto de vista político, sino también el trabajo social. En primer lugar, estimada Norma Yolanda, ¿quién es Norma Yolanda? ¿De dónde es? ¿Qué profesión tienes? Porque todos te conocemos como doctora, pero bueno, qué mejor en tus palabras que nos digas algo al respecto. Bueno, soy chilpancingueña, nací en Chilpancingo, mi mamá de Coyuca de Catalán, mi papá de Tecpan, de Tenexpa. Mi papá fue periodista, sí, claro. En su momento fue un periodista muy importante, fundador del periodismo. Mi mamá muy reconocido. Mi mamá es maestra rural, que también anduvo por acá en algunas comunidades de aquí de Chilpancingo. Soy optometrista, mi profesión, soy optometrista, tengo cédula profesional. Soy egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ah, vienes del Poli. Orgullosamente politécnica. Ah, perfecto. Y tengo varios, bueno, la verdad es de que, como soy hiperactiva, entre la profesión, porque sí, terminé mi carrera, me fui a vivir a Ciudad Altamirano, a poner el consultorio, porque era un terreno. ¿Ya trabajaste en Altamirano? Me fui a vivir allá porque cuando terminé la carrera y después del servicio social en el Politécnico, si no haces el servicio social a donde tú escojas o donde te manden, no te puedes titular. Y es un año a fuerza, supongo que sigue siendo igual. Y entonces ya titulada, pues hice todos los cursos, todo lo que tenía que hacer. Me fui a vivir a Ciudad Altamirano, me casé y ya tenía una niña, mi hija la mayor, que ahora es ingeniera en computación. Pues yo soy optometrista, puse mi consultorio allá. ¿Eso tiene que ver con los ojos? Sí, claro. Somos nosotros los optometristas. Sí. Somos la primera línea de defensa para la prevención, diagnóstico y en su momento referencia de todos los problemas visuales. Desde los problemas de refracción, miopía, astigmatismo, hipermetropía y todas las combinaciones que se dan, incluyendo... Y si quisiéramos separar, por ejemplo, de un optometrista con un oftalmólogo, ¿cuál es? A eso voy. Nosotros somos profesionistas, lamentablemente mucho empírico en la calle, ¿no? Como en todas las profesiones, que son los que echan a perder la profesión. Pero la diferencia entre nosotros y los oftalmólogos es que ellos son médicos generales. Ah, de acuerdo. Y ellos hacen cirugía. Y voy a decir algo con mucho respeto, porque tengo muchos amigos oftalmólogos. Ellos hacen refracción, o sea, exámenes de la vista, que no deberían de hacer, porque ellos estudian, primero son cirujanos y luego hacen la especialidad de oftalmología y ellos atienden todas las enfermedades, todas las patologías se les llaman, o sea, glaucomas, desde una carnosidad que se llama pterigión, glaucomas, pterigiones, blefaritis, uveitis, retinitis pigmentaria, retinospatías diabéticas, degeneración macular, eso lo atienden ellos, todas las enfermedades, y hay un espectro impresionante de enfermedades. Y nosotros lo que hacemos son diagnósticos de salud visual, y la medicina que nosotros recetamos son los lentes. Ah, de acuerdo, la graduación. La graduación, que es diferente, las enfermedades son una cosa, y los defectos de la vista, sí, claro, se le llaman defectos de la vista, porque es un fenómeno de refracción. O sea, nosotros estudiamos, supongo que sigue siendo, sí creo que sigue siendo, la currícula sigue siendo igual. Pero nosotros los primeros 2 años de la carrera cursamos tronco común con los médicos generales. Y después se hace la separación y nosotros nos dedicamos a estudiar puras materias, por ejemplo, óptica fisiológica, su nombre lo dice, ¿no?
óptica, fisiología, un montón de... Me has dejado intrigado y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo una profesionista incursiona en la política? Porque eso, la verdad, digo, lo había escuchado a lo mejor de abogados, de estudiosos de la ciencia política, ¿no? Pero la profesión tuya es algo distinto. Yo, por lo que me estás diciendo, es una profesión demasiado técnica. Somos dos profesionistas. Hay un optometrista muy destacado. ¿Aquí en Chilpancingo? No, en el país. Perdón. Fue gobernador de Michoacán. ¿No es cierto? ¿Del Estado de México? ¿O sí? Pichardo Pagaza. Pichardo Pagaza, no me digas. Sí, que además es mi pariente. O sea, porque mi bisabuela se apellidaba Pichardo. Pichardo Pagaza. Sí. Ya. Yo no lo sabía, pero José Francisco Ruiz Massieu, cuando yo era diputada en la 52, en la primera parte del sexenio del licenciado Ruiz Massieu, hubo un evento en Casa Guerrero. Y a mí me sentaron en la mesa donde estaba el gobernador Pichardo Pagaza. No recuerdo si era gobernador o iba a ser gobernador. Estaba en la mesa. Llegó a ser gobernador. Pero llegó a ser gobernador. Sí, no hay duda. Y entonces me sentaron junto a él. Y dije, ay, qué padre, me tocó. Porque todos los diputados sentaron en otro lado, pero a 2, 3 diputados nos sentaron con ciertas personalidades. Y dije, ay, qué padre, el gobernador, o iba a ser gobernador. Era alguien muy importante, Pichardo Pagaza. A mí me llamaba mucho la atención. Entonces pasa el gobernador Ruiz Massieu y me dice, ¿ya se identificaron? Y yo, pues, no, yo tenía 32 años, ¿no? 32 Entonces me quedé así. Y le dije, y le dice Pichardo, pues no, dice, apenas estaba intentando platicar con esta jovencita tan bonita y ya diputada. Dice, ¿son parientes? ¿Cómo que somos parientes? Sí, la bisabuela de la diputada Armenta se apellida Pichardo. Caramba. Creo que Pichardo, no me acuerdo si es del Estado de México o de Michoacán, porque la familia de mi bisabuela y mis bisabuelos son de Tejupilco. Estado de México. Mi bisabuela es Pichardo. De hecho, la colindancia de una parte de Michoacán, otra del Estado de México y de otra, por supuesto, de la región de Tierra Caliente, colinda y tiene muchas afinidades. Mucha afinidad. La Tierra Caliente tiene más afinidad con el Estado de México, de ese lado, sí, claro. y con Michoacán. Con Michoacán, sobre todo con Michoacán, más que con el Estado de México, precisamente por esa colindancia. Y es una región muy diferente al resto. Todas las regiones de Guerrero son diferentes, pero esa más. Yo me acuerdo que cuando éramos diputados había varios diputados calentados. Francisco Galíndez en mi legislatura, Francisco Galíndez, Moisés Carvajal, en paz descanse. Estamos hablando de la 52. Del primer periodo de José Francisco. 87-90. Cuéntanos esa historia porque fíjate que si algo... Que cómo llegué a ser política. Exacto, por supuesto. Para poder llegar a ser diputada. Yo realmente no lo entendía. Para mí era una cosa muy natural. Mi papá era periodista joven en ciernes, ¿no? Cuando era joven. Bueno, cuando yo nací. Y era muy amigo de esos políticos que ya lamentablemente fallecieron. De Píndaro Uriostegui. De Jorge Alcocer. De Jorge Montúfar Araujo. De Jorge Montúfar. De Miguel Osorio Marván. Hombre. Sobre todo de Píndaro Uriostegui, que era su amigas. Mi abuelo paterno, Antonio Justo Armenta. Antonio Armenta le decían justo porque era un hombre, pues era masón, pero era de esos masones. Grado 33. Sí, íntegro. Un hombre vertical como el sol. Que no se llevaba con la corrupción. Eso sí, de veras. Yo he conocido a muchos señores como él que no se llevan con nada que no sea la rectitud, la honestidad. Y entonces me platican que mi mamá me platicaba que en la casa en que estábamos en México, porque para esto, cuando yo nací, el gobernador era Alejandro Gómez Maganta. Y el doctor que atendió a mi mami se llamaba Eusebio Mendoza. Eusebio Mendoza, para los politécnicos de mis generaciones, es todo un referente, sí, claro,
porque ayudó mucho. Él no era de Guerrero. Él terminó su carrera de médico rural, se fue a la montaña, hizo cosas extraordinarias en la montaña, regresó a Chilpancingo con, creo que con un gobernador. Bueno, aquí tenías donde ahora es. Fue director de CONALEP, ¿no? Fue director general. Fue secretario general del Politécnico. Mira. Por allá de 1960, casi 70. Y entonces, cuando yo nací, el médico que atiende a mi mamá es el doctor Eusebio Mendoza. Qué interesante. Yo creo que mi vida ha estado marcada con esas cosas porque quienes estuvieron en mi nacimiento, y me lo dijo Manuel Zeleiva, yo estuve el día que naciste, porque tu papá andaba en la montaña vendiendo publicidad. Y de repente pues se le pareció el parto a tu mamá, y mamá tenía 17 años. Miguel era Manuel Zeleiva, Manuel Hernández, que era el secretario general, no, era el secretario de gobierno de don Alejandro. Y ahí, por ejemplo, en esa parte, ¿quién te invita? Me imagino que en ese momento, pues a incorporar. No, bueno, es cuando yo nací. Cuando naciste. O sea, la referencia es esta, que siempre hubo políticos. Un entorno de contexto. Hombres, pues claro que en esa época todos estos referentes políticos que te mencioné no lo eran estudiantes. Mi tío, mi abuelo, es el primer director de lo que ahora sería el INDEC a nivel nacional. Es el primer director, y entonces tenían una especie de internado. Y todos esos, decía mi mamá, dice, es que eran pobres todos ellos, y todos sí se fueron a Ciudad de México a estudiar, y mi abuelo les dio cobijo. Allá los recibió a todos. Con el tiempo pues se fueron saliendo, se fueron acomodando. Pero mientras ahí estuvieron. Entonces dice mi mamá que ellos pues se sentaban, juntaban en casa de mi papá y se ponían a platicar de política, y como periquito, como gatito, la chismosa ahí, muy atenta, escuchándolos, porque dice que me gustaba mucho estar con ellos. Te fue naciendo, dijeran algunos. Pues, bueno, aparte que lo traes en la sangre, pero aparte el ambiente. Decía Ramón Martel, un día me dijo, cuando yo era diputada local, me dijo, su caso me llama mucho la atención. Está usted muy joven para tener esa chispa política, esa genialidad política que tiene usted. El mismo José Francisco me dijo un día, vas a ser diputada local. Yo quería ser presidenta municipal de Altamirano. Y me le quedé viendo y dice, sí, ya sé que quieres ser presidenta de Altamirano. Pero no quiero que te vayas a echar a perder en un ayuntamiento. Son cosas que uno nunca olvida, de pláticas, cosas que te dicen, ¿no? Y le dije, ¿o no quieres? No, pues sí quiero. Digo, no era mi proyecto, pero pues por supuesto que sí. ¿Quién iba a decirle que no a una diputación? Dice, mira, vas a empezar como diputada. Tú cubres el perfil que yo busco en las mujeres para hacer políticas, para ser diputadas. Porque fíjate que también hay que hacer una puntualización. No solo era, como en nuestros tiempos, cubrir la cuota, sino que estuviera una representación de mujer con ciertas características. José Francisco hacía perfiles. Sí, claro. Él decía, a ver, para secretario de Economía, el secretario debe tener esto y esto y este perfil, y esta edad y esto todo. Todos los gobernadores, excepto el actual, lo digo con mucho respeto, todos los gobernadores, y yo conozco desde Rubén Figueroa, forman grupos de jóvenes políticos. Forman cuadros. José Francisco formó un grupo muy grande de cuadros políticos. Por ejemplo, varios, digamos, de los de su gabinete llegaron a ser gobernadores, por ejemplo. ¿Cuántos llegaron a ser gobernadores? Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre, René Juárez, Héctor Astudillo. Sí, claro. ¿No? Claro. Bueno, entonces yo fui una de esas, de las mujeres, yo fui de ese grupo de jóvenes. Digo, tenía 32 años. ¿Fue difícil incursionar como mujer en la política en ese tiempo? Dinos, porque, mira, muchos de los que nos están viendo, mujeres sobre todo, te tienen como referente. También nosotros buscamos el perfil y trajimos el día de hoy a la compañera amiga Norma Yolanda, porque es importante escuchar su propia vivencia en la política como mujer.
Mira, yo creo que mis comienzos en política realmente no fueron difíciles. A mí siempre me ha gustado. Y yo creo que tú vas a coincidir conmigo. Un día me puse a analizar los antecedentes académicos de mis compañeros diputados del gabinete y otras legislaturas. ¿Cuál es el común en todos los políticos, en la mayoría de los políticos? Que la mayoría fuimos jefes de grupo o líderes estudiantiles. Yo fui jefe de grupo creo que desde el kinder. Porque me dio por la política. Yo soy la primera mujer en mis dos familias, materna y paterna, porque en mis dos familias hay políticos regionales, locales, ¿no? Mi tío Rafael Armenta, presidente municipal, diputado local, diputado federal y contendiente de José Francisco por la gobernatura. En los casos más relevantes de mi familia materna, mi tío Ernesto Domínguez Pichardo, mi tío abuelo, él fue un gran político, un referente político en la Tierra Caliente. Fue coordinador del Congreso del Estado en ese momento, siendo de Coyuca de Catalán, representó a Chilpancingo, pero también fue diputado por Coyuca. De hecho, por ejemplo, él es el que propone la creación del municipio de Tlapahuela, por ejemplo. Y entonces yo creo, me decía mi apaneto, Domínguez Pichardo, eres la única mujer en la familia. Yo esperaba que mis herederos políticos fueran hombres, no una mujer. Y le dijo, oiga, tío, ¿es bueno o es malo? Es lo que te iba a preguntar apenas. Y digo, ¿es bueno o es malo? Pues es que, ¿por qué una mujer? Y digo, pues no sé, supongo porque me gusta. Dice, realmente, pues para las estructuras mentales de los hombres de esa época, sí, es difícil. ¿no? De la generación de Figueroa, de todos ellos, como que las mujeres no encuadrábamos. Sin embargo, los dos gobernadores Figueroa, el gobernador Ruiz Massieu, ellos fueron los verdaderos impulsores de lo que ahora vivimos las mujeres en Guerrero, los que abrieron la puerta desde su gobierno para que las mujeres estuviéramos en los cargos de poder, en la toma de decisiones, como decía José Francisco. Nosotras éramos dos diputadas nada más, Rosa María Muñoz Orín. De acuerdo. Sí, que de Rosa María Muñoz sí le decía, pues que ella había compartido en el kinder, Estera con el gobernador Ruiz Massieu en el kinder. Fue secretaria de la mujer, si no me recuerdo. Fue diputada. En el gobierno de Ruiz Massieu, sí, era muy cercana al gobernador Ruiz Massieu, muy cercana, amiga, conocida, inclusive la impulsó para ser diputada federal. Te digo pero fíjate, también hay un dato que me parece interesante. Muchas mujeres también han entrado de coyuntura, que no es malo, pero en el caso tuyo sigues vigente, ¿eh? Sí. O sea, fíjate, no, es que es un dato interesante, ¿no? Sí. Muchos, o sea, sí se dan las oportunidades, se aprovechan, ¿no? Es válido, pero una vez que termina, prácticamente desaparecen de la escena pública y en el caso tuyo sigues actualmente. Yo me decían mis hijos, ay mamá, tienes muchas amigas, pero tú y tus amigas no son normales, cuando estaban en la prepa, ¿no? Mis tres hijos. Decía yo, ¿por qué? Porque la que no es presidenta es diputada, gobernadoras. Yo puedo presumir siempre. 2 veces diputada local, ¿verdad? 2 veces diputada local, sí. De acuerdo. La primera ocasión de representación proporcional y creo que la segunda. No, al revés. ¿Es de mayoría? Yo gané. A ver, cuéntanos esa no. A ver, yo fui, fíjate, la vida te acomoda. Yo creo mucho en Dios y soy consciente de que cuando tú pides algo, si es para tu bien se te da, si no te viene algo mejor. Siempre y cuando sea lo que tú pidas, ya ves que dicen por ahí, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y yo, en el 85, yo era diputada suplente de Tierra Caliente, en la 51, de Blas Vergara. De líder de la CNC. ¿Cómo empecé? Porque, yo siempre les he dicho, luego me preguntan, ¿qué se necesita? Uno de los requisitos para hacer política. Bueno, para empezar, que te guste. Claro, no vas a estar en un lugar donde no quieras dedicarte a la política si no te gusta la política, si hablas mal en la política. La política es como cuando pasas por una tienda y ves, en el caso mío, de las mujeres, ves un vestido muy bonito y dices, me gusta.
te mete uno a la tienda, te lo pruebas, me gusta, me lo llevo. Así en la política, en palabras muy sencillas. Veo que decía José Ramón Martel, oiga, su caso me llama mucho la atención. ¿Y por qué, señor? Dices que yo, pocas mujeres, estamos hablando de 1985, claro. 88, 87, pocas mujeres jóvenes con tanta habilidad y presencia política, pues tú tienes mucha habilidad política. Yo le decía, ¿será cierto? El mismo José Francisco me lo decía. No, y Martel es un referente. Es un gran referente. ¿Te acuerdas que fue delegado? Ahí fue donde lo conocí, fue delegado aquí. José Francisco me decía, si hubiera reelección parlamentaria como en Estados Unidos, tú serías parlamentaria toda tu vida. Y esa es tu vocación, Norma Yolanda. Tú tienes una habilidad impresionante para la política. Y yo decía, ¿será cierto? ¿Recordarás quién fue tu contrincante en la primera legislatura? Sí. ¿Quién fue? Infante. ¿A poco? Ah, mira. Ricardo Infante fue uno de los... ¿Por el PSUM o qué? Hicieron una coalición de un partido regional. Se llamaba Partido Popular Guerrerense o Partido Progresista, una cosa así. No sabía que había sido candidato, ¿eh? Sí, fue mi rival. Y el otro rival mío fue Cotamontaño. Ah, de acuerdo. Ahora Juventino Cotamontaño. Juventino Cotamontaño fue mi contrincante. Pero básicamente mi contrincante principal fue Ricardo Infante. Fue Ricardo Infante. ¿Y en la segunda ocasión? En la segunda ya fui de representación proporcional. De acuerdo, y algo entendí que por prelación, ¿no? Por prelación. Por el tema de las de tratar de más o menos establecer una equidad. No fue así. ¿Ah, no? No. Cuéntanos. Ya teníamos la cuota las mujeres. Ahora en la 60 legislatura estamos hablando de 2015, que es la primera de 12 o 15 de Astudillo. 15, 18, sí. En la elección de Astudillo, sí. Exactamente. En la elección del gobernador Astudillo. Y la 60 legislatura, vamos en la 64, o sea, hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Hace 10 años. Estamos en el 25. Estamos en el 25. Y ganan, en esa legislatura, recordarás, que fue un caso muy sonado a nivel nacional, porque a la hora de la asignación de las RPs o de la adjudicación de la representación proporcional, el Instituto Electoral le asigna 8 diputados locales al PRD y nada más le tocaban 3 porque era el mayoritario. La fórmula está... Claro. Otro día platicaremos de la fórmula porque yo sí le entiendo esa fórmula. A mí me enseñaron a hacer esa fórmula. Y al PRI le tocaban 5 pluris. Esas últimas 5 se las adjudicaron completitas al PRD indebidamente. Obviamente que impugnamos en el Tribunal Electoral. Sí. Y en el Tribunal Electoral, bolas que la confirman. El gobernador era Aguirre. Y a Aguirre lo presionaron. Tanto unos que estaban ahí, los que estaban ahí, lo presionaron. Hay una historia ahí de que unos querían cambiarse, ¿no? Unos ir al instituto y los otros ir al consejo. Y así fue donde se hizo esa componenda. Yo no sé si sea cierto, pero se dice. Como dicen en mi pueblo, la gente dice, y como yo soy gente, pues de repente también digo, aunque nunca digo sin fundamento, siempre será con veracidad. A lo mejor por eso tengo yo tanta credibilidad, porque jamás procuro no mentir. De hecho, no lo hago porque es bien enredado decir mentiras. Sí, no me recuerdo, yo también conozco parte del caso. Ese asunto llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral, que llegamos a la cuarta sala. Cuarta, pero es la regional todavía. Sí, llegamos a la cuarta circunscripción, porque pues las cuentas... Lo local se fue a lo federal en la impugnación. Y esa asignación fue verdaderamente controvertida. Sí, la conozco. Hasta la fecha la mencionan cuando hay casos así. Yo cuando doy clases de derecho electoral pongo de ejemplo esa elección. Bueno, pues yo era la número 8. ¿Entraste? No entré. ¿No entraste? No, te voy a decir porque me acuerdo que cuando fuimos a la cuarta sala, el gobernador, éramos o sea, ya se habían asignado 3 pluris.
Y los que debíamos de haber entrado éramos Verónica Muñoz, Héctor Apresa y yo iba en el número 8, pues que había en el 6, ya íbamos las mujeres, uno y uno. Intercaladas. Ya íbamos intercaladas. Entonces andábamos peleando, pues esas. ¿Por entrar? No, pero fue impresionante porque yo me acuerdo que cuando nos llevaba el gobernador Astudillo, manejaba de aquí a México cuando íbamos a la cuarta. El CEN del PRI nos puso a Pechina. Ah, sí, David Pechina. A Pechina. Sí, claro. Que es un extraordinario operador. Y en algún momento me dice el presidente de la cuarta sala, en una segunda o tercera ida que fuimos, me dijo, oiga, ¿usted en la 8, verdad? Me digo, sí, señor. Hoy dice, ¿cómo la quieren a usted en su partido? Le digo, más bien lo que quieren es la diputación. Le digo, pues finalmente, ¿no? Se trata de hacer mayoría. Y dice, no, porque a usted le identifican muy bien. Dice, aquí lo único que me hace falta es que venga Peña Nieto a pedirme la diputación de usted. Así me lo dijo. Le dije, la mía, sí, la 8. Norma Yolanda Armenta. Sí, señor, para que vea. Dice, ya vino, bueno, Penchina que está operando, pero ya vino Manlio Fabio, ya vino René Juárez, que ya no me acuerdo si era el presidente del partido, tenía algo importante allá. ¿Cuántos entraron finalmente? En esa ocasión entraron 3. 3. Debió, 2. Verónica y Apresa. Yo debí de haber entrado. Pero porque eran 5 las que se estaban repartiendo. De acuerdo. Pero a un magistrado de esa sala se le ocurrió pues que el PRI ya tenía 7 pluris y que pues el MC no tenía nada. Y le dieron, bueno, tenía una, entonces le dieron al MC que no le tocaba. Y bueno, ya sabes, el berrinche, a mí me dolió terriblemente porque fue una injusticia, o sea, legalmente me tocaba, legalmente me encerré 3 días a llorar, lo reconozco, nunca he llorado en política, por lo menos no delante de la gente, o sea, por perder una candidatura, porque todos los que andamos en esto también tenemos que tener claro que una cosa es que aspiremos y otra cosa es que tengamos posibilidades. Claro, y sí, otra cosa es que logremos la candidatura. Claro. Y después de lograr la candidatura, pues, que logres el puesto, ¿no? Entonces, digo, yo creo que yo sí soy una política afortunada. Me ha costado mucho trabajo. ¿Qué me pasaba cuando yo era diputada? Jovencita, dicen que de buen ver. Fíjate que ahí incluso, eso sería una buena pregunta. Tu primera experiencia como legisladora y la segunda, yo creo que en el caso de la segunda, pues con mayor experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, la primera fue para mí una impresionante experiencia. Yo creo que ahí fue donde terminé de madurar. Mira, yo venía de ser esposa de Rotario, ya éramos Rotarios desde entonces, pero las mujeres en aquella época en Rotary no tenían voz ni voto, eran dignas esposas de Rotarios. Acompañantes de los esposos. Pero mi club Rotario tenía una impresionante labor social, creación de escuelas, otro día platicaremos de eso. Pero cuando yo llego a ser diputada, pues yo venía de ser dama rotaria, distinguida señora de la sociedad de Altamirano, que nos dedicábamos a hacer labor social, pero también yo ya había sido, o sea, que fui secretaria, mi primer cargo fue de secretaria general del ANFER. Ah, mira, no estamos hablando de 1978. Sí, claro. El ANFER empezó a crecer a nivel nacional, llegó un momento en que nos tuvieron que quitar la autonomía porque creció mucho el activismo. Y cuando se crea en la primera dirigencia de la ANFER en Altamirano, la maestra Alicia Huitrón, ella era la estatal. Y entonces eligen las señoras, bueno, yo era la más joven, yo tenía 25, 26 años. Pero como me encantaba la política, yo ya era secretaria de capacitación en el Comité Municipal del PRI de Altamirano. Ahí fue donde conocí a Ernesto Sandoval. Pero yo hacía muchas cosas. Fui fundadora del gobernador Cervantes. Cuando supo, mi papá fue buscando que tuviéramos trabajo, yo fui a poner mi consultorio.
le habló con él, con Costa Víquez, le dieron trabajo, nos becaron a mi esposo y a mí en ese momento para hacer los cursos de servicios periciales. Somos fundadores de yo soy la primera mujer en el país perito. ¿Perito en qué, perdón? En todo. En aquel momento no había especialidades, éramos peritos, o sea, la escuela de peritos era el Instituto de Formación Política de la PGR en el Distrito Federal. De acuerdo. Y todos los estados que estaban creando las direcciones, estamos hablando de 1900, los 2 últimos años de Figueroa, 78, una cosa así. Escucho que al final del día, pues has estado conviviste con varios gobernadores. ¿Con quién te identificas? ¿Alguien en particular? ¿Alguien que te haya impulsado? ¿Alguien a quien tengas de referente? Porque creo que al final de cuentas son experiencias de la vida y uno encuentra a veces más apoyo o a veces menos apoyo. Algunos escuchas buenos consejos y en otros casos escuchas o tienes hasta más oportunidades. ¿Con quién te identificarías más? Porque has estado con varios gobernadores en forma directa. Pues yo creo que con varios, porque yo admiraba mucho a don Alejandro, siempre me dispensó, me mandó a fundar el Tecnológico de Altamirano, porque él quería un agente de confianza que fuera el enlace. Y me acuerdo que les dijo a sus funcionarios, mi sobrina, es que era muy amigo de mi papá, se querían mucho, mi sobrina va a fundar el Tecnológico de Altamirano, lo que ella pida porque ese fue su programa, su última creación de don Alejandro. Sí. Don Alejandro decía que la Tierra Caliente tenía que ser el granero del Distrito Federal, que se produjera mucho, que además es una tierra muy fuerte. La Tierra Caliente es algo grandioso en ese sentido. Una cuenca lechera, hay muchos cuerpos hay más cuerpos de agua en la Tierra Caliente que en todo el estado. Y entonces... José Francisco, llegaste a ser diputada local. Yo creo que yo recibí impulsos de todos. Y estuve haciendo un análisis porque alguien me preguntó no hace mucho. Me dijo, ¿tú eres astudillista? No, fíjate que soy figueroísta de los dos, ruizmaceísta, pero que quien más me impulsó fue Ruiz Massieu, cervantista, juarista, porque además soy muy dedicada, la verdad soy muy dedicada, muy metida. Y todos mis puestos, todos mis cargos me los he ganado en campaña gobernador. Con Rubén Figueroa Alcocer, estuve en la avanzada, ¿Estuviste ahí? Yo estuve en la avanzada. Yo llegaba, pues decía, a ver, tú conoces a los políticos y los políticos te conocen a ti. Entonces, tú tienes que llegar con la avanzada, te encargas del presidio y de la atención a los políticos. Todo el tema de operación política. Toda la operación política previa. Porque recuerda que luego los que tienen el PRI municipal no se llevan con el que salió o con el otro que aspira y entonces no los invitan. Sí. Yo los quiero a todos. Ahí está la función pues del operador. Y esa fue mi función. Entonces, pues yo llegaba, para esto ya investigaba o me daban información y bueno, pues había que ir a la casa del expresidente, del exregidor, a invitarlos a escuchar al gobernador. Y luego decirle al presidente del partido o al presidente municipal, están invitados fulano, sultano, vengano y vengano. ¿Pero por qué? Porque el candidato así lo quiere, porque estamos hablando de unidad. Entonces, primero invitarlos, convencerlos, y luego, pues también conciliar con el otro. Ahí es donde dijo el licenciado Astudillo y el propio gobernador Ruiz Massieu, que yo tenía una gran vocación de negociadora y de conciliadora. Bueno, prueba de ello es que fui delegada general de gobierno, soy la única mujer. Fui la única mujer delegada. ¿Todos eran varones? Todos eran varones, sí. Interesante. Muy interesante, sí, yo he tenido... Ahora fíjate que si algo nosotros desde afuera te observamos, que en los últimos años has sabido combinar, por un lado, la actividad política partidaria, pero también con el tema altruista, ¿no? Sé que perteneces al Club Rotario, sé que perteneces al grupo 50 más 1. 50 más 1. Cuéntanos algo respecto de ello. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es ahí tu papel en el caso particular? A mí me gusta mucho el servicio a los demás, a la comunidad.
es algo, también es una vocación. Yo creo que los políticos, esa es la otra condición que debemos de tener. Primero, que te guste. Segundo, que sientas que tienes facultades para hacer, habilidades para ser político. Y tercero, que te guste el servicio, que te guste la gestión, que aprendas a tocar puertas, que te guste, que haya empatía. Debes de ser muy empático con la gente. Me acuerdo cuando yo, fíjate, el presidente del partido era Robles Catalán. Ah, de acuerdo, el ex procurador. En 1900, igual en los últimos años del gobernador Cervantes también, por ahí no me acuerdo exactamente, por ahí tengo las fechas. Y llega, como, yo creo que yo les causaba simpatía, una mocosilla ahí, que subía, bajaba y que organizaba y que hacíamos como Rotaria, pues llevábamos, hacíamos... ¿Cuántos años tienes de Rotaria? ¿De Rotaria? Ajá, no. 9. Ah, de acuerdo. 9, porque las mujeres en Rotary empezamos en 1999 ya con calidad de Rotarias. Ya ahora sí con esa... En paridad. Distinguiéndolo ya de las esposas de los Rotarios. Exacto. Ah, de acuerdo. Pero en aquella época yo era esposa de Rotary. Sí, claro. Pero me encantaba, estaban, ya, tanto menos así de chiquito, entonces, criar hijos, tener el consultorio, dar clases en el TEC y además promover todo lo que necesitábamos para el TEC. Ser diputada suplente, eso fue después. Y periciales, porque yo sí trabajaba en periciales, yo nunca estuve estado comisionada. Se te alcanzaba el tiempo. Y me acuerdo que fue Rubén Robles de gira y fuimos a Tlalchapa. Tlalchapa era un espacio setemista de Vigueras Lázaro, donde no entraba nada ni nadie. Pero en ese entonces, la doctora Armenta, Norma Yolanda Armenta, pues como que todavía no le entraba muy bien a esos, todavía no o estaba muy cerradito el tema del dominio que tenía la CTM en Tlalchapa específicamente. Pues acuérdate que fue contrincante de Luis Macié. Así es. Figueras Lázaro. Y entonces me dice, Rubén Robles dice, oye, necesito que alguien constituya la primera liga de la CNOP en Tlalchapa. No es posible que solo la CTM funcione en Tlalchapa. ¿Te la echas? Sí. Allá va Norma Yolanda. Lo que pasa es que yo tenía mucha presencia, sigo teniendo, lo tengo que decir, porque yo daba consulta ahí. Yo tenía mi consulta, la única que tenía en toda la Tierra Caliente, incluso hasta Cihuatán. ¿Ejerces todavía tu profesión? Sí, la ejercí, siempre la he ejercido. Y mi nombre estaba al aire cada 15 minutos, porque yo tenía anuncios en las dos radiodifusoras cada 30 minutos, pero una en Arcelia y la otra en Altamirano, entonces estaba al aire cada 15 minutos. Entonces mucha gente me conocía y pues todo el mundo eran mis pacientes, todo el mundo llegaba a verme. En lugar de irse a México, mucha gente llegaba a verme. Pues allá voy a Tlalchapa. Me busqué los estatutos, yo soy muy de estatutos y muy de marco normativo. Normativa. Me busqué el reglamento, quienes lo integraban. Busqué al de los ganaderos, al de los comerciantes, a todos los que integran la CNOP. Platiqué de uno por uno, los invité a una reunión, constituimos, en un mes, constituimos la primera liga de la CNOP en Tlalchapa. Entonces le dije a don Rubén, ya está, ¿cuándo viene a tomarles protesta? Yo en mi inocencia política, nunca me puse a pensar si le parecía o no a don Vigueras Lázaro, que además era acérrimo enemigo de mi papá. Ah, esa parte no. Que tampoco me la sabía yo. Y entonces pusimos fecha. 1000 gentes. En un municipio, no sé, de 5,000, 10,000 personas en esa época. Y llega Sergio Macedo, que era el diputado local de la 51. Yo era suplente en esa legislatura. Yo era la suplente para Vergara. Entonces llega Sergio Macedo, se metió al evento, iba así, viendo. Hasta yo estaba impresionada. 1000 gente estuvimos ahí. Llenísimo. Llenísimo, estaba la gente, pero bien movida, bien alborotada, había mucho ánimo. Y le digo, diputado,
Perdón, pero como no eres cenopista, no te invité, pues esto no es de las es para cenopistas. Es para cenopistas. Me dijo, no, vine a ver si era cierto que lo habías hecho. Que una mocosa como tú logró hacerlo. Y ¿por qué no? Porque soy mujer. Ese ha sido el problema, porque soy mujer. Pues sí, como una mujer. Nomás que se le olvida de quién soy descendiente, ¿eh? Usted conoce a mi apaneto. Usted conoce a mi tío. Oye, por lo que cuentas también, entonces has estado en la adversidad, luchando contra muchas inercias, ¿no? Te voy a decir algo. Todos los cargos que he tenido ha sido remar contra corriente. Mira. Todos. Alguien me preguntó hace tiempo, porque pues hicimos un diplomado sobre violencia de género, violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Ese es el tema ahora. De hecho, vienes vestida de morado, ¿verdad? Tiene su significado. Tiene su significado. Pensé si venía vestida de rojo, soy priista porque soy muy orgullosa de mi partido. Nací priista, nací en el PRI. Es válido. Y ahí me voy a quedar. Pero después me acordé que el morado, el violeta, que es el color de la transformación en la metafísica, el violeta es el color de la transmutación, de la transformación, de transformar lo negativo en positivo. Eso es un tema de metafísica muy interesante. Y es el color que usamos las mujeres feministas de los diferentes niveles de feminismo que hay, las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres. Muy bien. Y que luchamos por los derechos de las mujeres. Una buena bandera y una digna bandera. Por eso pertenezco al 50+1. Perfecto. El 50+1, fíjate, el Club Rotario me permite, y nosotros creamos un club de género, somos el primer club de género, precisamente en homenaje a las mujeres rotarias que mediante un juicio lograron hacer que fuéramos las mujeres reconocidas de igual a igual en Rotary, que antes no era. O sea, fue en juicio, o sea, no. Sí, fue en juicio. No, fue un juicio. No, fíjate, son cosas diferentes. En México, en Guerrero específicamente, y en México, las mujeres hemos logrado espacios de dirigencia, de toma de decisiones, decía José Francisco, gracias a la voluntad de un hombre. ¿A quién corretearon las mujeres priistas por todo el país para que nos reconocieran? No, hace 72 años. Ah, sí, claro, estaba a Plutarco en las calles. Sí, de acuerdo. ¿No? Luego primero corretearon a Lázaro Cárdenas, porque fue el segundo o tercer intento. Pero lo corretearon por todo el país, ¿no? El Congreso Feminista en Yucatán, etcétera. ¿Y quién mandó la iniciativa para que en el artículo 4 constitucional de la Constitución se reconociera a la mujer igual que el hombre? El presidente Plutarco Elías Calles, si mal no recuerdo. Estamos hablando de octubre de 1953, ¿no? Ya el anterior presidente lo había mandado, pero la votaron en el Congreso. ¿Qué hizo? Presionó para que el Congreso masculino lo votara. Porque sí había mujeres, ya muy pocas de lo que ahora es representación proporcional, eran de partido. ¿Quién manda la iniciativa? Primero en un transitorio las mujeres del Congreso de la Unión se defienden y lo meten en un clausulado, en el artículo 41, si mi mal no recuerdo. Peña Nieto, ¿no? Sí, el 50-50. Sí, 50-50. Eso es a nivel federal. Hay que recordar que ese era el porcentaje, era... No, empezamos con el 30-70. 30-70. Empezamos con el 30-70. Y estamos hablando... Además ahí acuérdate que, por ejemplo, también lo que se conoce como el propietario suplente era indistinto, y ahora, por ejemplo, es mujer-mujer o hombre-hombre, ¿no? También. Sí, cuando... Y lo voy a decir con mucho respeto. Yo siempre he dicho que de veras que los hombres tienen mucha imaginación. Y en su desesperación por no perder los espacios de poder, porque sienten que cuando nosotras entramos a los espacios de poder, sienten que les estamos arrebatando. Y a mí me lo dijo uno. Pero no olvides una cosa, y también hay que recordar a nuestro amable auditorio. Más del 50% es mujeres en el padrón electoral. Era algo que yo analizaba. Y en porcentaje de votación, en porcentaje de población, también es más mujeres que hombres. Yo fui en el 88, yo iba a ser diputada federal.
precisamente por todo un activismo que traía con las campesinas, gracias a José Francisco. Porque yo gestionaba y el gobierno, claro, gestionaba con proyectos, yo puedo decir. ¿Siempre has sido cenecista o estuviste en otra organización? Siempre he sido cenecista. No, me corren mis tíos. Mi papá. ¿Cenecista? No, mi papá fue el primer director juvenil del PRI, aquí en Chilpancingo. Mi apaneto fue el primer secretario de Acción Agraria del PRI estatal. Mi tío Rafael Armenta es fundador de los copreros en el país, en la CNC. Y yo fui diputada por la CNC, porque en aquella época te registraban los sectores. Claro, sí, los sectores. La representación era por sectores. Yo fui la única mujer, pues no soy la primera, porque otras. Que ahora sí que pudiéramos estar una... Ahí brincamos de una a la otra y no terminamos nada. Charla, vamos a ir cerrando, porque si no nos podemos extender un buen, pero esperemos de que haya otra segunda oportunidad, tercera oportunidad. Si quieres lo hacemos por temas. Para muchos, muchos temas, como dices, yo quisiera ir cerrando conociendo. Mira, aquí en nuestro auditorio seguramente te están escuchando mujeres jóvenes que quieren participar, pero que no le entienden a la política y que, ¿qué podrías tú decirles a ellas en tu experiencia que has tenido en estas, digamos, nuevas juventudes que están ahí? ¿Qué les puedo decir? Que si les gusta la política, se preparen. A nosotras las mujeres siempre nos han pedido el doble o el triple de preparación. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me dijeron, ¿cómo es que quieres ser diputada federal? ¿Y por qué no? ¿Tú quieres? Hay como 20 que quieren ser diputados federales. ¿Tienes 10 millones de pesos para la campaña? Así, ¿estás preparada? ¿Tienes los conocimientos necesarios? Y que se les... Digo, ¿tú tienes 10 millones de pesos para la campaña? Digo, yo soy operadora del partido. Me consta cuántos aspirantes, cuántos candidatos buscando quién los patrocine, sin un peso para la campaña. Hombres, buscando quién los patrocinara para las campañas. Primer mensaje para las mujeres que nos escuchan, jóvenes, preparación. ¿Qué más les puedes decir? Preparación política. Sí, formación política. Formación política. Cultura general. Porque qué triste es... Lo que vemos, ¿verdad? Qué triste es observar una cosa es la cultura y otra cosa es la preparación académica. Claro. Tú y yo lo sabemos. Pero qué triste es que qué pena que una diputada y luego mujer no supiera leer en alguna legislatura pasada los nombres de los municipios. Yo intentando defenderla, justificarla, dije, es que seguramente tiene astigmatismo y no ve bien, y confundió las letras. Y alguien me dijo, ¿80 municipios? ¿Todos? Pues sí, tienes razón. O sea, qué pena. Y no es la única, No, o sea... Preparación, formación política. Estudiar política. De acuerdo. Pero sobre todo entrarle al trabajo de territorio desde chicas. Trabajo de territorio, está registrado. El trabajo de territorio. Se ha deformado el tema del trabajo de territorio, la verdad. En el PRI... Nosotros sabemos hacer asambleísmo, eso decía don Alejandro. En el PRI los priistas sabemos gobernar porque hacemos asambleísmo, porque vamos a la comunidad, escuchar, porque vamos a la colonia, porque vamos a la comunidad y vamos hasta la casa de hasta allá, de hasta el fondito, contacto directo, a platicar con la gente. Yo me tocó coordinar en la cabecera municipal en la elección extraordinaria de Guadalupe Castillo en Tlacotepec, que es otra experiencia impresionante, que la ganamos las mujeres, Nos fuimos por nuestra cuenta. Y nuestros dirigentes se tuvieron que ir detrás de nosotros. Casi les hicimos manita de puerco. 96. 96, sí, 96. 96, esa es una experiencia preciosísima. Y yo les decía, y aquellas casas que están hasta allá, pues me tocó la cabecera, me dijo Florencio Salazar, tú te quedas en la cabecera, aquí me vas a ayudar. Ok. Y esas casas que están hasta allá, hay como 4 o 5, así se veían, ¿no? Así de chiquitas. ¿Ya las fueron a ver? No. ¿Votan? No. ¿Por qué? Pues porque nadie los invita, claro, porque nadie los va a ver. Y siempre les decía yo, hay que ir a verlos. Hay que empezar de afuera hacia adentro. El primer cuadro, en cualquier lugar del mundo,
es poco participativo, tú lo sabes muy bien. Sí, claro. Porque tiene sus problemas resueltos. Así es. Es más, votan en contra del gobierno que esté. Sí, claro. Pero las comunidades, las colonias, los cinturones de pobreza, en algunos... Hay necesidad. Hay mucha necesidad. Sí, claro. Y es gente que está ávida de que le escuchen. Pero aparte de que le escuchen, que también le ayuden a resolver. O por lo menos que le digan cómo resolverlo, cómo participar. Yo siempre les he dicho, el primero que vaya a verlos, ese se va a conseguir ese voto, ¿eh? Y esos votos son los que hacen la diferencia para ganar. Sí, sobre todo que las elecciones cada día son más cerradas. Casi nos vamos, un mensaje final que quieras decir es... Ay, bueno, pues... La verdad, queda para una segunda o tercera, charla. Me da mucha pena porque brincamos de un tema a otro. Es parte de... Son demasiados temas. Son demasiados, sí. Pero, ¿qué podemos decir? Primero, que se tome la política en serio. En serio. Que si no tienes vocación de servirle a los demás, porque, por ejemplo, ¿por qué estoy en Rotary? Porque como servidora pública mi obligación es servir. No, su nombre lo dice. Su nombre lo dice, servidor público. Como servidor, porque luego llegaban, cuando estaban en servicio público, llegaban... Un funcionario. Ay, la vamos a invitar a comer porque nos dio un programa. No, un momento. A mí no me invita a comer nadie, ¿eh? Yo no les di nada, es mi obligación. A mí me pagan un salario por servir. Mi obligación es atenderte y tratar de resolver, y si no lo resuelvo, gestionarte o llevarte a donde te puedan resolver, porque luego tocan las puertas equivocadas. Y no tienes por qué invitarme a comer, al contrario, yo te invito a comer para festejar. Sí, porque la gente, oye, por una cosa mínima que les gestionas, se matan el pollito que tienen o la gallina, su poquito que tienen, para darle como una bola de gorrones, ¿no? Es en serio, lo digo con mucho respeto. Yo le decía a mi personal, le dicen a la gente que la doctora no come chivo, no come res, no come esto, no come lo otro. ¿Qué come? Huevito. Digo, porque finalmente en aquella época no estaban tan caros, ahorita ya. Un huevito cuesta 3 pesos, ¿no? Huevito. Llegaban con sus... Y no quiero fiestas, y no quiero que reciban ni a nadie. Me costaba mucho trabajo, pero lo logré. Vocación de servicio. Por eso me gusta el Rotario. Porque en el Rotario es puro altruismo. El altruismo cuesta. Sí, porque tienes que poner de tu bolsa tus gastos. Acabamos de terminar. Y voy a aprovechar un comercial. Sí, adelante. Logré gestionar con mis compañeras una campaña de densitometría ósea gratuita con un laboratorio con Leomón. Ay, tuvo un éxito impresionante. ¿Aquí en Chilpancingo? En Chilpancingo. Lo empezamos a publicar 4 días antes, ahí en la torre. Sí, lo vi, ¿eh? Más de 300. La meta eran 300. Tuvimos que rechazar a algunas personas porque pues la máquina se calienta. Pero era un rebumbio. Un éxito. Bueno, tal ha sido el éxito y el laboratorio quedó contento. Lo hicimos en coordinación con el ayuntamiento en la Clínica de la Mujer, que pues una Rotaria quien dirige la clínica. Pues la vamos a volver a hacer 19, 20 y 21. No, pues adelante. Por eso, pero eso es servicio. Claro. Porque no te pagan por traer un programa de detección gratuita de algo a la comunidad de lo que la comunidad te ha dado a ti, ¿no? Prestar un servicio a la comunidad, que eso a mí siempre me ha gustado. Eso lo aprendí en el servicio social. Que seas desprendido de tu tiempo, que seas generoso. A lo mejor no tienes dinero para andar regalando cosas. Pero tienes ganas, ¿no? Pero tienes ganas. Que seas generoso con tus conocimientos. Claro, que compartas. Que compartas. Que seas generoso con tus conocimientos, con lo que has aprendido. Que sepas ser gestor también. No, es una serie de cosas. Pero bueno, si no les gusta la política para servir, no le entren, ¿eh? Pues ya nos vamos. Porque por eso se defraudan. Todo un personaje, un perfil que el día de hoy tuvimos en voz de la doctora Norma Yolanda. Un verdadero placer, la verdad, yo esta charla la he disfrutado. No había conversado con ella, nos saludamos y todo, pero no en esa profundidad. Seguramente la próxima será con un buen café, pero bueno, por lo pronto estamos cerrando su programa Perfiles. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por su atención y gracias por la invitación.